No todo en derecho son libros, también entra el entretenimiento. Así es que el día de hoy nos vamos a sentar a ver películas, no sin antes pedirte que te suscribas, compartas, le des me gusta y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones y puedas ver este tipo de videos. Soy Giovanna Cruz, abogada y fundadora de la firma Growing Law en la Ciudad de México, y hoy hablaremos de 6 películas de abogados y juicios. La primera película que les voy a recomendar se llama El Juez y es protagonizada por Robert Downey, el que hizo Iron Man, para que lo ubiquen. Y esta película está muy buena porque además que el papá es juez del personaje de Robert Downey, él también es abogado. Entonces acude a la ciudad natal, su madre muere, entonces al acudir ahí se da cuenta que su padre, que es el juez del pueblo o de la ciudad donde nació, está acusado de un homicidio, entonces lo defiende. Y lo padre de aquí es que sí se habla muchísimo del juicio. Recordemos que en Estados Unidos pues son juicios orales, entonces aunque en Ciudad de México también y varias partes de México también son orales, pues ahí en Estados Unidos se dan de una manera todavía más completa y diferente. Lo importante de aquí es el tema familiar, cómo se inmiscuye él con los problemas del papá. El papá pues obviamente ya está muy grande, ya es de la tercera edad, y te toma esa parte sensible, ¿no? De la familia, de ser abogado y además un juicio que está ahí inmiscuido respecto de la relación padre-hijo. La película número 2 es más antigua, se sitúa como que en los años 80, aunque se filmó en 1993, se llama Filadelfia. Y está muy interesante porque aparte de los temas legales, también habla un poco de cómo empieza el estigma de las personas que contraen VIH-Sida. Además que pues él es una persona homosexual, entonces él es un joven abogado que además lo despiden y él se da cuenta con el tiempo que lo despiden por esa razón, por contraer SIDA. En ese momento él ya tenía la enfermedad muy avanzada, por lo tanto pues ya era SIDA como tal. Al darse cuenta contrata a un abogado para que sea defendido y bueno, él en el proceso de la película, no les voy a decir el final, pero en el proceso de la película se ve la decadencia de la enfermedad, que eso es algo muy importante, que en esos años se daba así el tema de la enfermedad, ¿no? O sea, no es como ahora que tal vez ya está muy avanzada la ciencia y no notan tanto los cambios. En esta película sí se ve cómo la enfermedad empieza a matarlo. Y bueno, como les decía, no les platico el final si no la han visto, pero es una película muy interesante, sobre todo porque toca diferentes derechos humanos que ahora son mucho más respetados que en ese entonces. La tercera película se llama Erin Brockovich y se trata de una mujer que no tiene conocimientos legales, no tiene una preparación como tal académica para ejercer la profesión, pero sí defiende a personas que han sido lastimadas, ya que las aguas del lugar donde ella estaba, me parece que ese lugar se llamaba Hinckley, California, Estados Unidos. Ahí las aguas estaban contaminadas y estaban afectando a la salud de las personas y de todas las familias que estaban ahí. Este tipo de películas me gusta porque no solamente tiene la estructura de una abogada en defensa, sino también es una persona, como decía, no tiene la preparación, pero a diferencia de otros abogados que nos representan en el cine, ¿no? Por ejemplo, tiene una conexión real con las personas y un sentido humano para llevar a cabo y defender todos sus derechos y sobre todo entender toda la problemática. Ella termina exitosamente con su trabajo bien, pero también existe un contexto muy interesante en esta película que es su familia. Ella tiene a sus hijos, alguien le ayuda a cuidarlos, entonces va a trabajar. Se manifiesta todo el esfuerzo que hace ella para poder defender a estas personas y esa es la parte emocional que tiene. Es un poco más así tipo novela, pero está muy buena porque nos deja ver el sentido humano de un defensor legal, aunque no seas abogado. Entonces eso es muy importante para todos nosotros, aprender que nos debemos conectar un poquito más con las personas. Nuestra película número 4 se llama Extremadamente cruel, malvado y perverso, pero no se dejen llevar por el título, porque es una película extraordinaria. Además que está basada en hechos reales como la anterior, esta también, y es un asesino serial de los años 70. La historia en la película se basa muchísimo
en la novia, cómo confía en él, cómo se enamora de él, y él empieza a matar a estas mujeres. Este personaje mató cerca de 36 mujeres al parecer, de las cuales unas pues las dejaba muy mal. Es un ejemplo de un asesino serial. De hecho, en esas épocas o en esos años no había tantos asesinos de este tipo, por lo tanto encontrar, dar con él, el realmente declararlo culpable fue muy difícil. Eso es lo que van a ver. Este es un juicio de principio a fin, o sea, esto es muy recomendable para todos los estudiantes de Derecho y para todos los abogados además, y para todas las personas que nos gusta ver respecto de los asesinos seriales, porque he de confesar que aunque no me gusta la materia penal, sí me gusta muchísimo la criminología. Entonces ahí se ven este tipo de conductas pues antisociales respecto de las personas que son asesinos seriales y que actúan de la misma forma. Es un poquito de morbo, si lo quieres ver así. Si quieres que hable más de estos temas, pues también me lo puedes dejar en la descripción del video, porque son historias que te atrapan, vamos, ¿no? Porque es la mente de las personas, cómo se distorsiona, cómo puede terminar enferma una persona, porque existe, acabando la película en Netflix, te va a recomendar un documental respecto de esto que se llama Las cintas de Ted Bundy. Ahí vas a encontrar las cintas reales del personaje, porque además él era un estudiante de Derecho. Entonces él decía que iba a ser el mejor abogado, y cuando lo intentaban defender, él decía, es que nadie es mejor que yo, cuando no había estudiado yo creo que ni la mitad, o creo que incluso su trauma comenzó con eso, de que no quedó en una buena universidad, entonces una novia lo rechazó, y por esa razón empezó a matar a las mujeres que se encontraba por el camino. Parte de la película, vean la serie documental, porque son las cintas reales de Ted Bundy, y ahí vas a darte cuenta, porque al tipo era bien parecido, lo veían como guapo. A mí no se me hizo tan guapo, pero decían o la describían como muy guapo, y por eso atrapaba a estas mujeres, las engañaba y se las llevaba. Él es un claro ejemplo de un asesino serial, y es donde veo mucha documentación respecto de esto, ¿no? La encontré por casualidad, el título no me atrapó para nada, pero una vez que la empecé a ver dije, qué buena película. La quinta película, y no la podía dejar de mencionar, además que ya he hablado de ella, se llama La Voz de la Igualdad, habla de la ministra Ruth Bader Ginsburg. Si no han escuchado de su historia o no la conocen, les dejo en la descripción del video algo que grabamos al respecto de ella, ya que pues mi mayor admiración para la ministra, porque aparte de ser una muy buena abogada, egresada de Harvard, ella es una defensora de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género. Entonces ella impulsó muchísimas cosas. Lo van a ver en este video que ya hemos grabado previamente respecto, y especial para ella, el personaje que representa, y esta película también lo representa de esa manera tan bonita. Me parece que en el video también seguramente les recomendé esta película, pero lo que me encantó especialmente de esta película, a mí como mujer abogada, es verla entregada y ver la igualdad en toda la película, porque el esposo siempre está con ella, él se lleva a cabo las tareas, se las cambian porque además él también es abogado, entonces los dos de igual manera estudian, los dos de igual manera trabajan, los dos de igual manera son papá y mamá. Aquí no hay diferencias de tú tienes ciertas labores o no. Eso me encantó de la película, me identifiqué mucho en ese sentido especial de pareja, además que te enriquece muchísimo y te dan ganas de ser abogada, por lo menos a mí sí, yo sé que no a todas, pero te dan ganas porque la ves con tanto empeño de empezar a litigar y además defender tan jovencita el tema de género en los años 50, que es donde ella estaba siendo abogada y ejerciendo su profesión. Entonces esta película no la pueden dejar pasar, sobre todo si eres mujer abogada. La última película, que es la número 6, la iba a dejar en 5 películas, pero recordé esta película que me pidieron alguna vez en alguna materia para estudiar Derecho, y se llama La Verdad sobre Soraya, o La Verdad de Soraya. Está en YouTube completa, la puedes ver nada más buscando La Verdad de Soraya, y es una historia real de una mujer iraní que la pidan. Ella es confundida por el tema de infidelidad. Recordemos que ahí el extremismo religioso los lleva a hacer este tipo de lapidaciones. Es una película muy fuerte, muy triste, porque se ve cómo terminan matando a Soraya, además de todas las injusticias que vive en el largo de su recorrido.
Esto es descubierto por un periodista español, así comienza la película, donde se va dando cuenta cómo es la situación ahí. Ahorita con la problemática que tienen en Afganistán, por ejemplo, que en redes sociales se ha mencionado mucho, pues véanla para que también se entienda un poco de cómo algunas comunidades, en este caso como la comunidad de Soraya, las lapidan efectivamente, y esto pasó recientemente, ¿no? Estamos hablando de un año, en 1986 supuestamente pasó esto, entonces, bueno, es reciente de alguna manera el hecho de que se lapida a las mujeres. En últimos años se ha comentado que también siguen haciéndolo, entonces es muy interesante ver todas las injusticias, toda la violencia de género que se lleva a cabo en este tipo de lugares como en Afganistán, en Irak, etcétera, donde son lastimadas y violentadas de este tipo de formas. Y ya con estas 6 películas terminamos. Hay muchas más, prometo hacer un video, un segundo video. ¿Por qué les dije de estas 6? Porque son las que yo he visto. No les puedo platicar de algo que no he visto, que no he vivido, y no les puedo decir la experiencia como tal. Entonces, déjenme en los comentarios si quieren ver este tipo de videos respecto de entretenimiento sobre el derecho. También hay series, podemos hablar de las series y criticarlas un poco porque hay unas que son incluso un poco chistosas en su forma de ejercer. Ya saben que en Growing Law contamos con abogados expertos en todas las materias del derecho. Soy Giovanna Cruz, abogada de la Ciudad de México, y recuerden, como siempre, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Nos vemos el próximo viernes.